Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de nuestro curso Producción Ovina. Nos hemos trasladado a la localidad de Litueche, en la sexta región, donde aprenderemos los sistemas de producción que son muy diferentes a lo que hemos visto en capítulos anteriores. Los invito, así que acompáñenme. Amigos, nos encontramos en la localidad de Litueche, en la sexta región, y hoy me encuentro acompañado de un gran amigo, Fernando Esquela, que nos va a hablar acerca de lo que vamos a ver en este capítulo. Fernando, Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Vamos a conversar acerca de lo que es el sistema de producción ovina. Yo llevo trabajando en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y más específicamente en el Centro Experimental Idango, localizado acá en la comuna de Litueche, por más de 30 años, abocado fundamentalmente, ¿no es cierto?, a poder mejorar, ¿no es cierto?, la productividad de los campos, es decir, el rendimiento productivo, ¿no es cierto?, del ovino, y en consecuencia también mejorar el ingreso familiar. Ahora, el sistema de producción ovina en el secano mencionado es un sistema bastante tradicional, que tiene una serie de características, ¿no es cierto?, que lo hacen, en último término, ser insuficientemente productivo para que pudiéramos tener algún tipo de negocio más competitivo. Fernando, cuéntame una cosa, cuando hablamos acerca de esta producción tradicional, ¿nos referimos a prácticas que se vienen haciendo hace muchos años y que a lo mejor no nos dan lo que esperamos acá en el bolsillo? Sí, lo que pasa es que normalmente el factor más importante que limita la producción ovina a nivel predial es la baja capacidad de inversión predial que tiene el agricultor y también indudablemente capital de trabajo. Ahora, mi actividad tiene que ver con la investigación-desarrollo y bajo ese prisma, ¿no es cierto?, nosotros nos conectamos con los agricultores en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, fundamentalmente con aspectos técnicos. Es interesante comentar de que en el secano de la sexta región hay más o menos unos 7.000 predios que tienen que ver con la producción ovina. Y de esos prácticamente el 94% tiene que ver con agricultores que tienen predios con superficies muy limitadas, entre 10 y 50 hectáreas. Y eso indudablemente que hace que la unidad productiva, ¿no es cierto?, no tenga el ingreso, ¿no es cierto?, que uno esperaría. ¿Y qué podemos hacer nosotros entonces para poder tener una mayor producción de nuestra oveja? Mira, fundamentalmente el asunto pasa por fortalecer la inversión a nivel de predio. Hay una serie de inversiones que son fundamentales, ¿no es cierto?, para poder obtener una mayor productividad de las praderas y en consecuencia, ¿no es cierto?, de los animales. Eso significa no solamente que tengamos un espacio más grande o que tengamos que invertir dentro de la misma propiedad que ya tenemos. Sí, lo que pasa es que la superficie, ¿no es cierto?, desde el punto de vista práctico es muy difícil de modificar. Entonces la apuesta es a modernizar el sistema tradicional, a intensificarlo un poco más. Y para eso requerimos, ¿no es cierto?, fundamentalmente inversiones que tienen que ver primeramente en un buen cerco, ¿no es cierto?, una proporción de cercos adecuada, instalaciones ovinas, ¿no es cierto?, ya sean mangas, corrales, etcétera, y posteriormente la posibilidad de invertir en mejorar el recurso de alimentación de los animales. Eso ya sea a través del establecimiento de cultivos. El cultivo de la avena, por ejemplo, es un gran cultivo que podría servir para ese propósito, o también el establecimiento de praderas.
para finalmente, una vez que tengamos en cierta medida asegurada la alimentación de las ovejas, poder, ¿no es cierto?, entrar con animales mejor dotados desde el punto de vista productivo, o sea, específicamente en lo que yo trabajo, que es el mejoramiento genético del ovino. Fernando, cuéntanos un poquito acerca de la cantidad de cabezas de ganado que existe hoy en día acá en la sexta región, la séptima región, cómo podemos dividirlo y cómo porcentualmente es en el total de la población ovina en nuestro país. Bueno, en Chile tenemos una cantidad total de cabezas de ovinos que está cercano a los 4 millones de cabezas. Ahora prácticamente el 65% de esa población está en la Patagonia chilena, o sea, en la 11ª y 12ª región. Posteriormente existe una proporción importante también en la zona sur, 16 a 20%. Ahora, en la medida que nosotros nos vamos más hacia el norte, tenemos mayores limitaciones productivas. Y esto se traduce fundamentalmente porque la actividad de la producción ovina se basa fundamentalmente en los aportes de agua provenientes de las precipitaciones. O sea, el secano, ¿no es cierto?, es un tipo de agricultura que se hace sin aplicar una técnica de riego, ¿no es cierto?, como ustedes conocen en otro tipo de rubro. En consecuencia, en la medida que nos vamos más hacia el norte, nos vamos diferenciando, ¿no es cierto?, en ese sentido, porque es mucho más difícil obtener un mayor rendimiento de forraje para la alimentación de los animales. Eso es muy importante, lo que tú estabas hablando acerca de la alimentación, me imagino, y como bien decías tú, hacia el sur probablemente los predios son mucho más ricos, tienen mucho más pasto, me imagino que es una mayor cantidad de fuente de alimento para la oveja, pero ¿qué es lo que pasa acá con los temas sequía? ¿Cómo podemos de alguna manera ver la posibilidad de poder producir más y de a lo mejor sustituir algunos de esos alimentos cuando estamos en época de esta sequía que tú bien hablabas? Bueno, otro factor importante que nos diferencia es que en la Patagonia, si bien la limitante climática es mucho más severa que acá, ¿Por el frío y la lluvia? Claro, porque hay más bajas temperaturas, hay una mayor restricción hídrica incluso que acá, y se diferencia, ¿no es cierto?, en el sentido de que allá las superficies de los predios es bastante más grande. Acá tenemos un porcentaje importante de predios, entre 10 y 50 hectáreas. Estos predios provienen, ¿no es cierto?, del proceso de reforma agraria que se vivió en un momento determinado en el país, y eso hace, ¿no es cierto?, que la unidad predial sea una unidad, ¿no es cierto?, bastante insuficiente o difícil, ¿no es cierto?, de manejar con un objetivo netamente productiva. Ahora, cuando yo calculo el valor de producción de un cordero, porque yo pienso que la transferencia tecnológica al agricultor en primera medida tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo yo le mejoro el ingreso. Desde el punto de vista de la investigación, yo no solamente me tengo que limitar al hecho de ofertar, de colocar sobre la mesa, ¿no es cierto?, algunas opciones para los agricultores para aumentar, ¿no es cierto?, este rendimiento productivo, sino que además tengo que buscar una mayor eficiencia. Esa mayor eficiencia, indudablemente que debiera indicarnos un menor costo de producción, dado las limitaciones, ¿no es cierto?, que tienen los agricultores en este secano en particular. ¿Y eso sería tener un forraje mucho más abundante? Mira, yo te puedo decir que el costo de producción de un cordero puede estar más o menos entre unos 18, 20 mil pesos. El vender un cordero de unos 30, 35 kilos puede significar 30, 35 mil pesos de ingreso. Ahora, el costo de la alimentación dentro del costo de producción tiene que ser el costo más alto, obligatoriamente, porque es el tremendo cuello de botella que tenemos. Normalmente cuando uno analiza a nivel de diagnóstico en un predio el ciclo ovino, ¿no es cierto?, el negocio del ovino a través del año, se encuentra que hay problemas serios en cuanto a mortalidad, fundamentalmente de cordero. Y son mortalidades que se producen casi inmediatamente después del parto de las ovejas. Y eso es un síntoma claro, ¿no es cierto?, de que la oveja está mal alimentada. Tiene una mala condición corporal, ¿no es cierto?, y en consecuencia tiene una limitante bastante seria desde el punto de vista de producción de leche.
Hace un poquito atrás tú hablabas acerca del cultivo de la avena, que podía ser a lo mejor la solución para poder apalear un poco este problema de la sequía. Mira, si uno considera un predio tipo, por ejemplo 50 hectáreas, ¿ah? Con una ovejería que normalmente son 50 ovejas, ¿ah? Aquí más o menos la capacidad de sustentación es una oveja por hectárea año, uno se encuentra, ¿no es cierto?, que cuando uno conversa con el agricultor en términos de costos de producción y de ingreso, normalmente cuando uno coloca todos los costos reales que debiera tener un predio en el negocio ovino, el margen bruto que tiene por hectárea el agricultor es negativo. ¿Eh? O sea que cuando yo converso con un agricultor y me dice, mire, me quedan 10.000, 15.000 pesos por hectárea dentro del negocio, eso significa que está dejando de hacer algunas cosas. ¿Por qué? Porque básicamente y en gran medida la alimentación de los animales se basa fundamentalmente en el pastoreo de praderas naturales, como es el caso, ¿no es cierto?, que ustedes ven en este momento. Y esas praderas naturales normalmente son de baja producción de forraje, producen forraje en un periodo muy restringido del año, ¿sí? Y eso se debe, ¿no es cierto?, fundamentalmente a que nosotros nos enmarcamos en una condición de clima mediterráneo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos un periodo que se concentran las lluvias, que fundamentalmente en parte del otoño y el invierno, coincide además la acumulación de las lluvias con periodos con más bajas temperaturas, que es un factor que restringe el crecimiento, ¿no es cierto?, de las praderas. Y por otro lado tenemos el contraste de que normalmente tenemos 6 o más meses de sequía. O sea, prácticamente entre noviembre y mayo del año próximo vamos a tener, ¿no es cierto?, un periodo completamente seco, o sea, no hay precipitaciones. En consecuencia, los recursos forrajeros, ¿no es cierto?, están limitados desde el punto de vista de su producción a un periodo bastante corto y en consecuencia también la producción ovina. Ahora, este margen negativo nosotros lo hemos estudiado y hemos encontrado que una forma de revertirlo es haciendo inversión. Una inversión desde el punto de vista de la alimentación es el establecimiento de praderas, ¿eh? Praderas permanentes que duran varios años. O también colocar dentro de lo que es la rotación del cultivo más importante del secano, que es el trigo, la avena. Entonces, si yo tengo avena después de un cultivo de trigo, o sea, en el año 2, me va a significar, ¿no es cierto?, un recurso que yo lo puedo derivar hacia diferentes propósitos desde el punto de vista de la alimentación. Puedo pastorear la avena, ¿no es cierto?, puedo cosechar la avena como grano para alimentación animal, puedo hacer un heno, por ejemplo, o sea, una conservación del pasto en una forma, ¿no es cierto?, de enificación, y eso me permite indudablemente, con ese tipo de aportes, mejorar sustancialmente el ingreso del agricultor. Ahora, yo como agricultor, o si me estoy dedicando al negocio ovino, no se trata que yo compre más y más y más ovejas, sino que al mismo tiempo tenga que balancear esta proporción que dices tú de lo que es el terreno con la alimentación. Claro, yo te comentaba que la capacidad de sustentación es de una oveja por hectárea año. ¿Eh? Normalmente en los diagnósticos prediales uno encuentra que los agricultores tienen más que eso. Al tener todas las cojeras, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la alimentación que señalábamos, el agricultor muchas veces tiene que meterse la mano al bolsillo, comprar, ¿no es cierto?, alimento, y ese alimento indudablemente dentro de un mercado muy informal muchas veces, significa, ¿no es cierto?, que los costos son bastante elevados. Entonces, una forma de disminuir, ¿no es cierto?, esa brecha natural que tenemos con las praderas naturales es poder hacer que el agricultor presente programas de inversión que, de más está decir, ¿no es cierto?, que son programas que controla el Ministerio de Agricultura. Tenemos el programa de recuperación de suelos degradados, donde el Estado está, ¿no es cierto?, ocupado a través de inversión predial, de poder mejorar, ¿no es cierto?, los predios desde el punto de vista de que la alimentación sea más adecuada, entre otras cosas, construcción de instalaciones, etc. Pero en último término es el pilar fundamental, porque yo con eso, ¿no es cierto?, recién ahí puedo pensar, ¿no es cierto?, en poder intensificar
y una intensificación que viene por dos lados, que yo puedo aumentar el número de animales en la superficie que tengo, pero además puedo usar animales que sean más productivos. Ejemplo, nosotros en el Centro Experimental Hidalgo durante muchos años, dentro de los diferentes tipos de ovinos que manejamos, hay algunas líneas que son de 4 razas, que según mediciones de la investigación indican, ¿no es cierto?, valores de hasta 188% de prolificidad. ¿Qué significa esto? 188 corderos nacidos por 100 ovejas paridas, contra una oveja por hectárea, que normalmente tiene una prolificidad de 1.1, 1.2 en el mejor de los casos, o sea, 110, 120 corderos por 100 ovejas paridas. Entonces, esto tiene dos formas. Uno, aumentar la capacidad de sustentación, ¿no es cierto? Porque tenemos mejores praderas, tenemos cultivos forrajeros, etc. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la gran ventaja que podemos usar animales que tengan, ¿no es cierto?, una mayor productividad. Ahora, ¿y cómo puedo acercarme? ¿Dónde me puedo informar? ¿Qué son los planes con los cuales yo debería seguir? ¿A quién me tengo que acercar? Mira, en términos de información, nosotros como Ministerio de Agricultura, dentro de lo que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y en el caso personal mío, yo tengo un proyecto de investigación ovina que es financiado por el Ministerio, específicamente por la Subsecretaría de Agricultura. Y una de las patas, ¿no es cierto?, de ese proyecto tiene que ver con aspectos de transferencia tecnológica, extensión agrícola, capacitación, que es un tema bastante interesante que lo hacemos no solamente con agricultores, sino que también con estudiantes. Acá en el sector tenemos, ¿no es cierto?, en la ruralidad, una serie de colegios municipalizados incluso, que tienen la especialidad, ¿no es cierto?, porque los estudiantes son hijos de agricultores. Entonces es importante hacerles, ¿no es cierto?, o imprimirles un conocimiento técnico para que esos estudiantes el día de mañana, cuando ingresen de la enseñanza media, puedan, ¿no es cierto?, tomar algún tipo de estudio conducente, ¿no es cierto?, a lo que es la producción agrícola o ganadera en el secano. Y de hecho, para mí, que yo tengo convenios con liceos municipalizados, una de las cosas más gratas, ¿no es cierto?, es cuando veo que me llega un correo electrónico y un chiquillo me dice: mire, estoy estudiando para técnico veterinario en tal parte, o estoy estudiando veterinaria, ¿no es cierto?, u otra cosa. ¿Por qué? Porque ese chiquillo, con las raíces que tiene, ¿no es cierto?, va a ser muy útil en la medida, ¿no es cierto?, que pueda volver a sus raíces y pueda, ¿no es cierto?, ser un actor que participe, ¿no es cierto?, en el mejoramiento de la productividad del secano, ¿no es cierto?, en esta región y en la zona central, ¿no es cierto?, del país. Fernando, cuéntame una cosa, ¿cómo es hoy en día la información que existe de la gente que hoy día se dedica a la producción ovina? Bueno, una parte importante de los agricultores frecuenta normalmente los centros experimentales. Dentro de cada proyecto de investigación, desarrollo en particular, se genera una cantidad importante de información, y esa información es una forma de transmitirla, ¿no es cierto?, de forma práctica y directa, es a través de la organización de actividades de transferencia tecnológica, por ejemplo, días de campo o lisa y llanamente visitas de agricultores al centro experimental, donde sobre un tema o varios temas, ¿no es cierto?, los investigadores les dan las indicaciones del caso. Adicionalmente, nosotros como INIA y como Ministerio tenemos otras instancias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la difusión escrita. Para eso se cuenta, ¿no es cierto?, con una serie de tipos de información escrita, las cuales, ¿no es cierto?, llegan a través de las unidades de comunicaciones, ¿no es cierto?, al usuario. También a otro nivel, ya un poco más técnico, también la información como proviene, ¿no es cierto?, de la investigación, también se difunde entre los pares, es decir, entre otros colegas, con trabajos que se presentan a congreso. Ahora, nosotros como Centro Experimental Hidalgo y el INIA en general son centros de puertas abiertas, es decir, no hay ningún tipo de restricción,
y normalmente estamos recibiendo, ¿no es cierto?, día a día desde agricultores en forma individual que quieren preguntar por algo, o definitivamente, ¿no es cierto?, grupos de agricultores que vienen, ¿no es cierto?, a hablar de algún tema en especial. Y el tema ovino es el tema, ¿no es cierto?, más recurrente. Ahora, pensemos que la conclusión es de los estudios que ustedes hacen o de la ayuda e información que le entregan a los agricultores, ¿son repetibles o replicables en distintas ciudades de Chile o solamente se enfocan a lo que es estrictamente la región de acá? Bueno, Línea tiene una estructura territorial, o sea, nosotros tenemos centros regionales en casi todas las regiones del país y básicamente el objetivo, ¿no es cierto?, de tener un territorio en específico es porque justamente nos abocamos a los temas o a los rubros más importantes que tienen los agricultores. Y sobre las problemáticas, ¿no es cierto?, que tienen esos rubros, bueno, nosotros entramos, ¿no es cierto?, a tratar de buscar las soluciones del caso. Entonces, Fernando, es muy importante para que nuestros amigos sepan que cuando tengan alguna duda se puedan acercar a las instituciones que corresponden en cada una de sus regiones, ¿verdad? Sí, bueno, específicamente en el tema que nosotros estamos hablando, lo que tiene que ver con generar información y también el otro tema que es la transferencia de animales o semillas, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de que la avena puede ser un buen cultivo, bueno, poder, ¿no es cierto?, traspasar semilla mejorada, o si en un momento determinado un agricultor tiene, ¿no es cierto?, una capacidad para poder manejar animales que tengan una mayor demanda desde el punto de vista de alimentación, bueno, también poder traspasar animales, ¿no es cierto?, más productivos. Entonces ahí hay otra forma, ¿no es cierto?, que amplía la forma de hacer, ¿no es cierto?, transferencia tecnológica. Ahora, ¿cómo se aproximan los usuarios, ¿no es cierto?, los agricultores a INEA? Normalmente, como yo les indicaba, o sea, en forma independiente o en forma grupal. Ahora, el segundo caso tiene que ver más con la agricultura familiar campesina, que acá en la región es el 94% de los predios, los cuales ellos tienen una vinculación técnica asociativa que se financia, ¿no es cierto?, con plata del Estado a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y que están adscritos a las municipalidades. Entonces existen los prodesales, por ejemplo, que son instancias en las cuales se asocian agricultores con un fin técnico único de mejorar, ¿no es cierto?, los rubros que ellos normalmente hacen en sus campos. Entonces, Fernando, le podríamos hacer una invitación a la gente a que se acerque a participar en estos programas, a buscar información para que finalmente puedan lograr tener una producción mucho mayor, mucho más amplia y a lo mejor también puedan dedicarse a otros subproductos de la oveja. Por cierto, probablemente que, como yo les indicaba, somos una institución de puertas abiertas, existe una absoluta voluntad, ¿no es cierto?, de poder colaborar con los agricultores en el mejoramiento, ¿no es cierto?, de sus campos. Así que, de más está decir, ¿no es cierto?, cualquier requerimiento que se necesite, ¿no es cierto?, por parte de ellos en mi persona, o sea, específicamente lo que tiene que ver con el ovino, indudablemente que es cosa solamente de contactarse, ¿no es cierto?, y con ellos establecemos, ¿no es cierto?, una fecha de visita y ahí podemos conversar, ¿no es cierto?, sobre los problemas que ellos tienen y cómo nosotros les podemos colaborar, ¿no es cierto?, en la solución de ellos. Eso es muy bueno porque a lo mejor alguno de nuestros amigos ha recibido un campo por ahí, quiere empezar con este negocio, a lo mejor no sabe qué es lo que debería hacer, cómo partir y también cómo poder producir más. Entonces, muy interesante, dejamos a todos nuestros amigos invitados a que se acerquen donde Fernando o donde las otras entidades que correspondan en cada una de las regiones para ver cómo los pueden ayudar a mejorar la producción ovina. Fernando, ¿le puedes contar a nuestros amigos cuáles son los tipos de ovejas que se producen en esta área? ¿Qué tan diferentes son de otras áreas? ¿Para qué nos sirven estas ovejas? Principalmente, ¿para qué se ocupan? Si son para la carne, para la leche. Cuéntanos un poquito acerca de cómo es la producción acá en esta zona. Bueno, en la zona central del secano, la raza más importante es la Suffolk. Es una raza que tiene, ¿no es cierto?, una característica muy especial, que tiene cabeza, ¿no es cierto?, negra y tiene patas negras, desprovistas de lana. Secundariamente también tenemos un tipo de ovino que se denomina merino precoz.
En el primer caso es una raza eminentemente de carne. Eso significa que prácticamente el 90% del ingreso que tiene el agricultor proviene por la venta de los corderos. O sea, la lana no tiene, ¿no es cierto?, un valor comercial muy importante. Mientras que el segundo caso es un animal de doble propósito, o sea, que produce carne y también produce un vellón, que tiene características, ¿no es cierto?, que le permite obtener un mejor precio, ¿no es cierto?, por concepto de su venta. Ahora, la importancia, ¿no es cierto?, dado que son razas que llevan mucho tiempo, o tipos ovinos que llevan mucho tiempo en la zona central, son animales que están adaptados a las condiciones, ¿no es cierto?, de marginalidad que nosotros tenemos desde el punto de vista climático fundamentalmente. En el caso del cabeza negra o el Safford, es un animal que es muy apetecido, ¿no es cierto?, por el agricultor, por cuanto tiene un carácter, ¿no es cierto?, yo diría un poquito diferente al resto de las razas, un carácter mucho más fuerte. Es un animal, ¿no es cierto?, andador, es un animal buscador, o sea, es un animal que indudablemente se maneja en mejores condiciones, dado su carácter, que, ¿no es cierto?, otro tipo de raza, dadas las condiciones que tenemos en esta zona. ¿Son mucho más autónomos, por decirlo de alguna manera? En general los ovinos son gregarios, siempre andan, ¿no es cierto?, en grupo, pero adicionalmente a eso tienen ciertas características que los distinguen. Y uno de ellos, por ejemplo, es el carácter o el ímpetu que tiene el Safford sobre otras razas. Es un animal mucho más impetuoso. Se podría decir que más independiente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las limitantes que existen. Entonces, de estas dos razas que principalmente se producen en esta región, en el tema de la carne, principalmente, que como tú bien decías, es uno de los principales ingresos que reciben la gente que se dedica a esto. Cuéntame un poquito, la diferencia en el sabor del cordero, ¿es lo mismo? ¿De qué depende? Cuéntanos un poquito para que entendamos. Si yo voy a comprar un cordero, no voy a estar preguntando a lo mejor por el cabeza negra, entonces cuéntanos cómo funciona ahí. Claro, ahí ya después de faenado el animal se pierde cualquier rasgo de identificación, así que... Pero en el caso del cabeza negra, que es una raza eminentemente de carne, yo les decía que el 85-90% del ingreso proviene justamente por la venta de los corderos, o sea que el valor agregado del cuero, ¿no es cierto?, de la lana, es muy marginal. Es un animal que habitualmente se produce en este secano desde agosto, septiembre, ¿no es cierto?, hasta diciembre. Ahora, ¿de qué depende eso? Depende fundamentalmente del tipo de encaste que el agricultor haga. El encaste significa juntar los machos con las hembras, ¿no es cierto?, para inducir la monta y con ello, ¿no es cierto?, propiciar la gestación en la hembra de un cordero. Entonces acá tenemos un periodo de encaste que es bastante amplio, desde diciembre, enero, hasta febrero, marzo. O sea, son 3 meses más o menos que tienen ahí para poder juntarse es el periodo normal en que los agricultores usan hacer los encastes. En otras palabras, hay encastes más tempranos y encastes más tardíos. Ese voluntad, ¿no es cierto?, del agricultor. ¿A dónde apunta esto? A que los encastes más tempranos normalmente el agricultor dispone de corderos de 30 o más kilos de peso vivo para las fiestas patrias. Entonces eso marca o gravita, ¿no es cierto?, en forma importante, porque ahí obtienen mejores precios. Ahí pueden vender un cordero de 30 kilos, 33 kilos, en 40, 45 mil pesos. ¿Ya? Lo otro es cuando los agricultores hacen encastes más tardíos, febrero, marzo, dado que el periodo de gestación de la hembra son 150 días, recién los partos se inician a fines de julio, agosto. Por lo tanto, los corderos están disponibles después de 3 meses, 4 meses, a fin de año. Y también ahí se vincula en cierta medida con el aumento de la demanda, ¿no es cierto?, de corderos para la Pascua, para la Navidad, o también, ¿no es cierto?, para las actividades de turismo, que se empiezan a incentivar, ¿no es cierto?, justamente ya desde fines de diciembre.
Ahora, los factores que intervienen, ¿no es cierto?, en la calidad de la carne tienen que ver con la raza animal en particular. O sea, hay razas que se engrasan más rápidamente que otras. Ejemplo, el Safford es la raza que en términos comparativos o relativos es la que se engrasa más rápidamente. Y el Texel, que es una raza europea, holandesa, tiene la particularidad, ¿no es cierto?, que tiene una tasa mucho menor. O sea, el grado de acumulación de grasa, ¿no es cierto?, en la canal, ¿no es cierto?, en el cuerpo del animal y más específicamente en la carne es mucho más lento. Ahora, en promedio, y en tu opinión como experto en esto, si yo quisiera comprarme un cordero y no sé la raza, ¿cuáles son las cosas que a lo mejor yo me debería fijar? Bueno, uno asume que el cordero debe comprarse, ¿no es cierto?, en un local comercial, ¿no es cierto?, establecido y dentro de la legalidad. ¿Ah? El problema que tenemos en nuestros secanos es que existe un faenamiento de los animales, por decirlo de alguna forma, que no se ajusta, ¿no es cierto?, a las normas establecidas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cómo debe ser el asunto. Y eso es justamente parte de la tradicionalidad, ¿no es cierto?, del sistema. Es una venta informal, digamos. Sí, el faenamiento, ¿no es cierto?, y la venta, y muchas veces la comercialización, ¿no es cierto?, tiene algún tipo de problema. Es por esto que en los últimos años se ha tratado de hacer un conducto, ¿no es cierto?, un tránsito lo más fluido, ¿no es cierto?, y práctico posible entre el agricultor y las plantas faenadoras, fundamentalmente exportadoras. ¿Cuánto tiempo debería tener un cordero para poder comprarlo? Me refiero si tiene 1 año, 2 años, o es mucho antes. Mira, en el caso del cabeza negra, yo diría que el peso tope, ¿no es cierto?, de faenamiento deberían ser unos 37, 38 kilos, justamente por esta mayor tasa de engrasamiento. Corderos faenados a pesos superiores, indudablemente que tienen, ¿no es cierto?, un factor negativo que puede ser castigado, ¿no es cierto?, a nivel de una planta faenadora por exceso de grasa, o bien, ¿no es cierto?, a nivel del consumidor. En consecuencia, existen, ¿no es cierto?, momentos que serían mucho más adecuados. Se han hecho innumerables estudios relativos, ¿no es cierto?, a poder cuantificar cuál sería el momento más adecuado, considerando que normalmente en promedio un agricultor vende un grupo de corderos que puede tener 26, 27, 28 kilos de peso vivo, que muchas veces desde el punto de vista del faenamiento es prácticamente un animal óptimo. O sea, es el animal que tiene la mejor nota. Cuando uno le pregunta al consumidor, no sé, mire, ¿qué le pareció el asadito? ¿Qué le pareció la carne? ¿Cómo estaba la jugosidad? ¿Cómo estaba la terneza? Etcétera. Y el comensal, ¿no es cierto?, puede dar una opinión bastante favorable. O sea que en líneas generales, en la medida que nosotros nos vamos moviendo hacia pesos superiores, eso va disminuyendo. Pero va disminuyendo hasta 37 kilos de peso vivo en una medida que normalmente ningún consumidor puede percibir. O sea, más importante que la edad del cordero en sí es el peso que tiene. O sea, hay una correlación, ¿no es cierto? Hay una relación entre el peso y la edad. Puede ser, ¿no es cierto?, otra forma de ponerlo. Lo que sí, yo les puedo contar que en el uso de paneles de degustación, que se han hecho, ¿no es cierto?, de diferentes formas, con comensales, ¿no es cierto?, que no han tenido nunca una experiencia muchas veces en comer carne de cordero, o creen haber comido, o cuando comieron, ¿no es cierto?, indudablemente tuvieron una mala percepción. Normalmente es porque esa persona, ¿no es cierto?, no comió carne de cordero. O sea, a mi juicio, dentro de las posibilidades que tengo de comer diferentes tipos de corderos a diferentes edades, la carne de cordero es una carne, ¿no es cierto?, de excelente calidad. Si nosotros tuviéramos que ponerle nota a una carne entre 25 kilos de peso vivo de faenamiento y 37, en una escala de nota de 1 a 10, normalmente el rango de variaciones es entre 8.3 y 8.8.
10, ¿no es cierto?, es una carne de super excelencia. Ahora, ¿qué significa 8 en términos de calidad de carne? Es una carne muy buena, ¿ah? Definitivamente. O sea que nosotros podríamos decir que los agricultores acá en la zona central producen normalmente un cordero que tiene una muy buena calidad. De hecho, es un cordero que era muy apetecido, ¿no es cierto? Es muy apetecido desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de poder ser comprado, faenado, ¿no es cierto?, y exportado principalmente a la comunidad europea. Ahora, ¿cuál es el mejor? Normalmente los corderos más livianos, ¿no es cierto?, de menor edad, de 25 o 27 kilos, normalmente tienen mejor nota que corderos más pesados. Pero que cuesta más barato, ¿no? Bueno, uno paga por kilo. Hoy en día, desgraciadamente, no hay discriminación en la comercialización por calidad, que es un tema que podríamos agregar, ¿no es cierto?, después de esto. Es decir, un cordero de 37 kilos, de la tasa que mayormente se engrasa, como es el cabeza negra, y tiene muy buena nota. Yo siempre le digo a los agricultores, ¿no es cierto?, es como los estudiantes que tienen uno un promedio 6.8, ¿no es cierto?, y otro tiene un promedio 6.2. Los dos son muy buenos estudiantes. Por lo tanto, yo no encuentro ningún tipo de problemática en el rango de producción que nosotros podríamos lograr, que logramos y que podríamos lograr a futuro, ¿no es cierto?, en nuestros campos en el secano. De hecho, los comentarios de las plantas faenadoras de los corderos que llegan del secano a la sexta región, por ejemplo, como en el caso de Carnes Ñuble en Chillán, ellos nos decían, ¿no es cierto?, que bajo ninguna consideración algún cordero, por muy pesado que hubiera sido, hubiera podido ser, ¿no es cierto?, castigado en el precio, ¿no es cierto?, por una razón, ¿no es cierto?, de un mayor contenido de grasa. Así que yo no me preocuparía mucho, ¿no es cierto?, en ese sentido. Lo que sí uno podría adelantar es el hecho que a futuro, en la medida, ¿no es cierto?, que el cordero vaya siendo mayormente difundido y consumido, ya sea a nivel nacional o a través de la exportación, porque les voy a decir, el hábito de consumo de cordero en Chile es bastante bajo, ¿ah? La gente no tiene cultura, ¿ah?, en varias cosas, porque justamente no ha tenido, ¿no es cierto?, la experiencia de consumir carne de cordero en forma muy frecuente. Si ustedes van a un restaurante, ¿ah?, de cualquier tipo, el plato más caro no es el venado, ¿no es cierto?, ni el jabalí, ¿ah?, ni el avestruz, sino que es justamente la carne de cordero. Entonces yo diría que a futuro lo que nosotros podemos potenciar a nivel predial, junto con uniformar, ¿no es cierto?, que todos los corderos se vendan el mismo día a igual precio y indudablemente a igual peso, que esos corderos puedan ser comercializados, ¿no es cierto?, hacia nichos diferentes. Yo les hablaba de la exportación, es un nicho, ¿no es cierto?, que es interesante por el precio que tiene el valor del cordero de exportación, pero también a nivel de consumo, ¿no es cierto?, interno. ¿Y a nivel de Latinoamérica la competencia sería muy fuerte si nosotros quisiéramos exportar estos corderos? Bueno, ahí hay un tema bastante relevante, porque tenemos vecinos, ¿no es cierto?, que son bastante potentes desde el punto de vista de superficie. Hablemos Argentina, de cultura de producción de cordero como es Uruguay, y tanto de carne como de lana. En consecuencia, nosotros tenemos un volumen de exportación o un volumen de producción bastante restringido, ¿ah? Ahora, eso significa que para poder tener una mayor rentabilidad, o sea, sacarle más jugo al punto de vista económico, ¿no es cierto?, a la venta, nosotros tenemos que enfocar a nichos muy específicos, o sea, nichos especiales, que no van por volumen, sino que van por calidad. Y en aspectos de calidad, uno de los temas que se han tratado también y que hemos trabajado en cierta medida con algunos agricultores, a pesar de que hoy en día no se paga, no tiene un valor agregado, es justamente la producción de carne funcional, ¿ah? Es decir, carnes en las cuales nosotros podamos intervenir fundamentalmente a través de la alimentación y con ello, ¿no es cierto?, hacer que esa carne sea sana. Normalmente la percepción que tiene el consumidor, y que muchas veces es de oída, es que la carne de cordero, ¿no es cierto?, es pesada, que repite, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente porque yo escuché a alguien que dijo eso porque tuvo una mala experiencia. Pero dentro de los rangos que yo les hablaba, es muy difícil, ¿eh?, tener un problema de ese tipo. De hecho, los paneles de degustación así lo han
así lo han demostrado. Ahora, cuando yo le pregunto a un consumidor que usted pagaría un mayor precio por un cordero que tenga algunos atributos desde el punto de vista de la carne superiores a lo normal, y se atreven, ¿no es cierto?, sin haber tenido la experiencia, a señalar que estarían dispuestos a pagar un 10% más del precio. O sea, falta es un tema de promoción, finalmente. De difusión. O sea, en Chile yo creo que no hemos tenido, a pesar de que todos los corderos se venden y se comen. Ese es un gran tema. Pero adicionalmente yo creo que falta difusión en la medida que podamos ir abriendo algunos nichos de consumo que tengan, ¿no es cierto?, la posibilidad que el agricultor le coloque un valor agregado. O sea, es tratar de dejar esa comida que se hace a lo mejor una vez al año, a lo mejor hacer una costumbre, ¿no? Sí, yo les digo, el consumo per cápita anual de carne de cordero, claro que es una cifra un poquito oscurecida, ¿no es cierto?, por otros factores, no va más allá de 300 gramos. ¿Pero por qué es eso? Porque en cierta medida también hay mucho faenamiento, ¿no es cierto?, informal. Y eso indudablemente no queda registrado. Entonces el Ministerio de Agricultura está empeñado, ¿no es cierto?, justamente a través del fomento de esta asociatividad, ¿no es cierto?, entre el productor y las plantas faenadoras, justamente para minimizar todo el impacto negativo que podría tener, ¿no es cierto?, el faenamiento en forma informal. Imagínense usted un cordero que sea faenado informalmente y que eso después, a través de los mecanismos de trazabilidad, que es el mecanismo, ¿no es cierto?, que se utiliza desde el punto de vista técnico y también de comercialización para saber, ¿no es cierto?, o para poder determinar cuáles son las diferentes características, ¿no es cierto?, de todo el proceso productivo, desde que el cordero es producido en el campo hasta que cae, ¿no es cierto?, en una bandejita, en un escaparate de un supermercado. Entonces hoy en día tenemos herramientas, o sea, el Estado está propiciando esas herramientas, el agricultor tiene que involucrarse en los aspectos de trazabilidad. De hecho, existe un mecanismo que se llama el PADCOVINO, que es una instancia, ¿no es cierto?, de trazabilidad que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero a nivel de país, y que indudablemente hace que los agricultores se incorporen dentro de esta herramienta, y ya incorporándose dentro de esta herramienta, ¿qué pasa? Que yo, dentro de un mecanismo de trazabilidad, puedo vender un cordero a través de una planta faenadora, y ese cordero, cuando llega a un escaparate de un supermercado, ¿no es cierto?, en Europa, por ejemplo, que es el territorio que más nos compra cordero, la dueña de casa va a poder leer, ¿no es cierto?, o el dueño de casa, cuáles son todas las prácticas, ¿no es cierto?, por las cuales pasó el cordero desde que fue producido, ¿no es cierto?, hasta que llegó al destino final de venta. Entonces, ¿cómo nos ayuda eso? Es que la foto no nos sale movida. Porque si yo leo y veo, ¿no es cierto?, que hay un agricultor que produjo, ¿no es cierto?, ciertos corderos que fueron comercializados en medida de exportación, y dentro del proceso productivo, ¿no es cierto?, se transgredieron algunos pasos que hoy en día no debiéramos dejar pasar, como son fundamentalmente de orden sanitario, ¿no es cierto?, de inocuidad de la carne, etc. Bueno, indudablemente que otro tipo de personas, ¿no es cierto?, con otro nivel cultural, nos van a cerrar las puertas. Y eso nos va a limitar indudablemente el beneficio del tiraje, que significa la exportación, para, ¿no es cierto?, los corderos producidos acá en el secano central y por supuesto que en otras regiones del país.